positivamente con Raquel, que por cierto llega muy bien acompañada. Raquel, bienvenida. Gracias. Hoy has venido con Fernando, bienvenido, que Fernando y yo nos conocemos desde hace tiempo. Muchas gracias, Maje. Es un placer tenerte aquí. Bueno, el placer es mío, la verdad, porque hacía tiempo que no nos veíamos, ¿eh? Ya te digo, ya te digo. Bueno, pues Fernando es el presidente de la Asociación de Diabéticos de la Comarca, también es el presidente de la Federación Valenciana. Eso es correcto. Por lo que, en fin, si hablamos de asociaciones, de conexión entre todas, estás más que al día porque estás ahí controlando un poquito todo. ¿Cómo está la nuestra? Que la hemos tenido esta semana aquí de superprotagonista. Bueno, la vuestra, yo estoy muy contento con ella, ¿no? Con María Manuela, porque un poco nació como consecuencia de la de Elda, ¿no? Sí. De alguna forma ella venía a Elda. Sí. Y conseguimos, bueno, por la iniciativa de ella, porque es muy dinámica, es una persona bastante implicada, y entonces conseguimos que poco a poco se fuera formando, y al final, pues bueno, pues aquí está ya la asociación, y los pacientes de Novelda pues tienen un punto donde pueden informarse y donde pueden estar atendidos. Y tanto. Hoy vamos a hablar, Raquel, de algo que es fundamental, el proceso emocional con el que se vive la diabetes. Estamos en esa semana, el lunes fue el día, nosotros hicimos un programa especial y seguimos hablando esta semana porque nos parece fundamental. Así que, Raquel, esas fases, ese proceso hasta que uno lo asume, sabe cómo enfrentarse y cómo afrontarlo todo. Así que vamos a hablar un poquito de todo, las fases, cómo va todo. Sí, de alguna manera cuando nos dan el diagnóstico, lo primero es entrar en un estado de shock, que es como un estado de preocupación, miedo, confusión, no sé qué está pasando, porque me han dado una información que en este momento no sé cómo gestionar, ¿no? Incluso después podemos llevar a un estado de negación, ¿por qué me tiene que estar pasando a mí? A lo mejor se han confundido, no puede ser. Después muchas veces también entramos en un estado de rabia, porque a mí, ¿no? Claro, te cabrea. Claro, porque tengo que cambiar mi vida, porque es un cambio importante a nivel físico, a nivel emocional, a nivel social, a todos los niveles, y entonces muchas veces entramos en conflicto con eso. Y la realidad es que después de gestionar esa rabia, lo ideal es entrar en un estado más de tristeza que nos lleva a la aceptación. Estas fases son unas fases que se suelen dar en todo proceso de diagnóstico de cualquier enfermedad, solo que a veces no se dan a lo mejor de manera tan seguida. Hay personas que se suelen quedar a lo mejor más atrapadas en un estado, en una fase más que en otras. Pero lo ideal es poder llegar a esas fases de esa manera, ¿no? Para poder entrar en un estado de aceptación de la enfermedad y asumir con orgullo y con, ¿sabes?, como responsabilidad de que yo soy capaz de gestionar todo esto y de llevarlo de la mejor manera posible en mi vida. Pero sí que es verdad que a veces, si no hay un apoyo psicológico, o si no hay unos buenos recursos de información, como hablábamos hace un momento, ¿no? De que a veces la información es un poquito desinformación y a veces nos dan mensajes que no nos ayudan, ¿no? Sí, a gestionar esto lo podemos todo explicar esto. muy claro, porque cuando te dan el diagnóstico normalmente el médico te dice, y ahora no vayas corriendo a internet a informarte y a montarte tu propia montaña. Y esto es así. ¿Y qué hacemos todos? Obedecer, ¿verdad? Nos vamos corriendo a internet a leerlo todo, Claro, absolutamente, y entonces se nos eso lía una todavía grande genera lagasta. más confusión, todavía genera más angustia, más miedo, y no nos deja hacer nuestro proceso para llegar a saber que se puede vivir perfectamente con esto y qué oportunidad me está dando también la vida para vivir esta situación. Y tanto. ¿Tú recuerdas cómo fue ese proceso? ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo lo sentiste? Bueno, yo mi proceso, ahora cuando lo analizo me cabreo. Sí, no es broma, porque entiendo que los médicos deberían de ser, sobre todo algunos, un poquito más sensibles con las personas cuando se les va. Para ellos es su trabajo, no es como otro trabajo cualquiera, y para ellos es normal que una persona pues tenga una enfermedad o tenga otra y tal. Pero muchas veces habría que entrar un poquito en el trato personal de cada persona. Todas las personas somos diferentes y recibimos la información de una forma distinta, ¿no? Yo lo que más me cabrea es que yo tuve un médico, afortunadamente no me acuerdo ni del nombre, pero yo estuve como 3 o 4 años, no sé muy bien cuántos, en los cuales yo me encontraba muy mal. O sea, yo no sabía qué me pasaba, yo decía, bueno, yo tengo un trabajo
que no hago esfuerzos, tengo un trabajo muy cómodo, tengo un trabajo muy agradable, estoy contento con mi trabajo, no quiero ir a trabajar. O sea, y iba al médico y se lo contaba y me decía, bueno, no te pasa nada, no sé qué. Bueno, y así estuve, que yo sea consciente, por lo menos 3 años. Tela. Luego me fui a Marina Española, porque abrieron Marina Española, o sea que ya te cuento de años, y le conté lo mismo al médico, pero este tuvo una iniciativa que el otro, siendo paciente de él muchísimos años, no la tuvo, y fue a hacerme un análisis de sangre. Fíjate que es simple, ¿no? O sea, es decir, vamos a hacer un análisis de sangre y vamos a ver lo que pasa. Bueno, pues evidentemente el análisis pues fue donde salió. Lo que pasa es que él también de alguna forma me acojonó porque me dejó sentado en la mesa y se fue y me dijo, no te asustes que ahora vuelvo. Adiós. Y entonces, claro, yo no sabía de qué venía, qué pasaba y me quedé allí, la verdad que muy preocupado. Entonces vino con alguien más preparado en el tema de diabetes y en aquellos años tuve la santa fortuna, porque ahora ya no ocurre, de que me mandaron a los endocrinos del hospital. Y allí, en los endocrinos del hospital, la verdad es que es distinto. Lamentablemente, y con todos los respetos a los médicos de primaria, es decir, el trato que te da un especialista, un endocrino, con el que te daba uno de primaria, y los hay muy buenos, no tengo que decir que hay médicos muy buenos y muy sensibilizados, yo tuve esa suerte. Hoy en día ya no es el médico de primaria el que atiende, y salvo casos bastante graves o casos muy complicados, pues entonces los mandan a los endocrinos por la masificación que hay de gente. Y bueno, la verdad es que cuando me lo dijeron, yo sinceramente me quedé sin saber muy bien lo que me estaba diciendo. ¿Eres diabético? Pues bueno, pues soy diabético. O sea, quiero decir, no le di ninguna importancia, como si me hubieran dicho cualquier otra enfermedad más conocida o más relevante, que es la que de verdaderamente te asusta, o como puedes tener un cáncer o puedes tener un tumor, no sé. Y eso a lo mejor, y tal vez fuera por mi desconocimiento, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí hoy en día me cabrea, en el sentido de decir que con un simple análisis que se puede detectar esta enfermedad y prevenirla, porque lo más importante es prevenirla. Totalmente. Porque cuando los índices en estos momentos se ven un pelín altos, los médicos, por suerte, empiezan a prevenir, no empiezan a mandar medicación, pero sí empiezan a hablar de dietas o de comer bien y de ejercicio, y entonces, bueno, pues es, digamos, un show más pequeño. Y luego, en este tema, a mí lo que más me preocupa hoy por hoy es el show que suben los padres cuando un niño es diabético. Ahí sí que es un tema total de psicólogo, en este caso de Raquel o de cualquier otro psicólogo, porque ahí sí que hay una situación muy, muy importante, porque los padres sí que no asimilan. Una cosa es que te pase a ti. Tú eres una persona adulta, eres una persona que, bueno, pues tienes que afrontar unas cosas con tu cabeza liada en función de cada persona, pero cuando te dicen eso de un niño de 2, 3 años, 4 años, o sea, eso sí que cambia totalmente tu vida. Qué importante es eso que dices. Esta semana lo hablábamos y además coincidían todos aquí al manifestar que realmente el niño se adapta divinamente, sí. Y los padres lo sufren muchísimo más, se niegan a aceptarlo y lo sufren de verdad mucho más que el pequeño, que enseguida se hace la idea y se mete en la dinámica y lo lleva fantásticamente. ¿Eso es así? Sí, es mucho más trabajo el trabajar a nivel psicológico y a nivel terapéutico a los padres que al niño, porque los niños se adaptan a cualquier circunstancia y más tan chiquititos. Pero es verdad que para los padres es el shock, ¿no? Y se vive todo como te desborda, porque es tu hijo, porque no quieres que esté perfecto y de repente esto, pues no, a veces te desborda, ¿no? Y no sabes gestionarlo. Pero entonces la ayuda más que nada es para los padres, y es una ayuda no solamente a nivel emocional, sino también darles mucha información para que ellos vean que se puede llevar con mucha normalidad y que su hijo va a estar bien, que no es una enfermedad grave, que hoy por hoy pues hay cada vez más condiciones para que ellos tengan una vida normal. Pero claro, hasta que llega a ese punto, ¿no? de que pierdan ese miedo y que se les dé toda esa seguridad, pasan por su proceso de bastante desequilibrio. ¿Cómo hay que manejar estas situaciones, Raquel? Tanto en enfermos adultos como en niños. ¿Cómo afrontarlo todo? ¿Qué hay que hacer? Bueno, en principio, permitirte expresar lo que sientas, porque somos humanos y sentimos y bueno, y tú puedes saber muchas cosas, pero si estás sintiendo eso, pues permítetelo, ¿no?
Si de repente te dan un diagnóstico y te sientes frustrado, si te sientes cabreado, si te sientes con rabia, todo eso permítetelo, porque bloquearlo no te va a ayudar. No, yo tengo que estar por encima de todo esto porque soy el adulto o porque tengo que hacerlo de otra manera, no te va a ayudar. O sea, es ser humano, permitirte esas emociones y luego buscar apoyo en cuanto a la parte de, a lo mejor a nivel terapéutico o también a nivel social, ¿no? También compartirlo con la gente cercana a ti, expresarlo, decirlo, contarlo. No sé si también está de acuerdo Fernando, como de una manera normal, ¿no? Integrándolo en la familia, en los amigos, para que lo vean de una manera mucho más natural, ¿no? Y no vivirlo como un drama a nivel personal. Y después, pues, mirar todo tipo de vida, ¿no? Cómo establecer tu vida saludable con el tema de dietas, de ejercicio y cosas que te ayuden a cuidar de ti, a cada vez encontrarte mejor y hacerte responsable de tu salud física y emocional. Yo creo que todo proceso que vivimos, ya te digo, a nivel personal de una enfermedad o cualquier situación que nos pasa en la vida, siempre nos invita otra vez a recolocarnos, responsabilizarnos de lo que nos está pasando y sacarle partido, ¿no? Porque también puedes ayudar a mucha gente también si te pasan ciertas cosas, ¿no? Seguro, sí. Como Fernando, el haber vivido esta situación ha ayudado a mucha gente. Bueno, lo importante es que los padres lo asuman con naturalidad, es decir, no pasa nada, mi niña, yo tengo que cuidarla y yo soy quien tengo que asumir y tengo la responsabilidad de aprender cómo mi niña puede hacer, o mi niño puede hacer una vida totalmente normalizada. Y lo mejor es lo que ha dicho Raquel, es decir, aceptar esta enfermedad como algo natural, como algo que cada vez se va avanzando más en la curación de esta enfermedad, pero de momento está ahí y no hay una solución. Entonces, aceptarlo desde la óptica de que como madre, contra más tú difundas esa información, contra más sus compañeros conozcan en el colegio con toda la naturalidad del mundo que la niña es diabética, que por eso ella se hace dextros, que por eso ella hay que pincharle, porque hay que llevar un cuidado con lo que toma la niña, porque hay que ponerle insulina. Es decir, toda esa información puede llegar a salvar a un niño, porque cuando un niño tiene una hipoglucemia y puede llegar a perder el conocimiento y puede incluso entrar en coma, entonces si cualquiera de los alumnos que compañeros suyos saben que ella tiene esta enfermedad y la conoce, avisan con mayor rapidez a los médicos, a los profesores, y los profesores, si están formados y ahora últimamente se están formando, están implicándose más, pues evidentemente podemos tener las cosas normalizadas, no tiene por qué pasar absolutamente nada. Los catering de los colegios en estos momentos están adaptados para niños diabéticos también, se cuentan los hidratos de carbono, es decir, pero lo más importante para los padres es comunicarlo, acercarse a la asociación más próxima que tengan también de personas diabéticas, porque van a compartir con otras madres las experiencias que ya han tenido y cómo han ido pasando ellos estos trances. Pues es un trance bastante importante, aunque nosotros pidamos normalidad y pidamos que lo asimilen poco a poco, es una cantidad de información en la que van a tener que aprender palabras y alimentos que desconocen. Pero todo eso no se aprende de la noche a la mañana, ni hoy es de día y ahora es de noche, ¿no? Es decir, todo tiene un proceso en el tiempo y poco a poco pues vas adquiriendo esos conocimientos que te van a permitir afrontar junto con tu hijo pues la posibilidad de que su vida sea lo más normalizada posible. Claro. Y ese niño no va a tener ningún problema en nada, ni en jugar, ni en relacionarse, ni estar con los niños. Mira, nosotros tenemos una niña que hoy tiene 6 años, que debutó con 3 años, y ella les explica a los niños, a sus compañeros, cómo utiliza la bomba. Ella lleva una bomba de insulina y con 6 años les explica por qué lleva la bomba de insulina. Tela. Y es un encanto el oírla, ¿no? Es decir, cómo se desenvuelve ella por sí misma. Los padres están en la asociación y están muy sensibilizados, están muy pendientes de la niña, pero con toda la normalidad para que la niña funcione sin ningún tema. Hay profesores aún que a veces un niño quiere ir a un campamento, quiere hacer una salida de las que hacen los colegios y le ponen pegas.
no hay que ponerles pegas a los niños, es todo lo contrario, tiene que ser igual que los demás niños. Claro, información y vida normal, claro. Sí, claro. sí. Es lo que decía Raquel, que los niños se adaptan. Claro. Tienen una capacidad descomunal, mucho más que los adultos. Sí. Y qué maravilla, ¿no? Que ella misma sea la que explique. Sí, ella misma explica. Porque también les está informando a sus compañeros, siempre es una oportunidad de decir, fíjate, ¿no? Qué maravilla que esta niña pueda explicar esto, porque y el día de mañana, vete tú a saber, ¿no? Estos niños ya van sabiendo lo que es la diabetes, que muchas veces otros adultos hemos conocido este tema ya de mayores, no sabíamos ni lo que era. Entonces, era como algo como que se sabía, pero no había mucha información. Entonces, el conocer, el acercarte a la asociación, el hablar con otros padres, el tratarlo de manera normal, no esconderlo, todo lo contrario, sino decir, bueno, estos son los cuidados que yo tengo que tener. Creo que es fundamental para llevar todo esto. Y hablando de cosas fundamentales, que lo hemos dicho muchas veces y lo vamos a volver a decir en el final, en la recta final de esta entrevista, el asociacionismo, el contar con una asociación, con un lugar, con un grupo de gente que además se ocupa y se preocupa de colaboración directa con un nutricionista, con médicos, con psicólogos. Es fundamental, es el lugar en el que todo fluye. Más que nosotros ahora, por el cargo que tengo de presidente de la Federación Valenciana, tenemos mucha relación con la Consejería de Sanidad. No nos queda más remedio que tener... Entonces, el hecho de que la gente esté asociada nos da un peso específico en Valencia. Cuando nosotros vamos a hablar con la Consejería de Sanidad y les ponemos... Contra más casos tenemos, contra más conocimiento tenemos de problemas, que siempre los hay porque somos humanos, ¿no? Pues más fácil y más posibilidades tenemos de ir resolviendo. Claro. El problema de la niña esta que te comentaba yo, hace 3 años, se creó cuando ella va al colegio, el colegio tiene que controlar la bomba de la niña, tiene que inyectar la insulina, hay que programar la bomba, la niña va a desayunar, o va a comer y hay que programarla. Bueno, pues de momento fue un problema el hecho de que una enfermera se trasladara desde su centro de salud al colegio a atender a la niña en horario que está en el colegio. Bueno, pues al final eso fue así y la niña está atendida por la enfermera que tiene que ir al colegio porque, por suerte, la Comunidad Valenciana, que es la única comunidad que lo tiene, hay una ley por la cual se rige esto, y esta ley determina que el niño tiene que ser atendido en el centro de salud por el centro de salud más cercano al colegio. Es decir, lo tenemos por ley, lo que pasa es que muchas veces la falta de personal, la falta de enfermería, todas estas cosas pues en los centros de salud crea un problema, es decir, se tiene que desplazar una enfermera al centro, pero bueno, es un tema que se tiene que ir solucionando. Totalmente. Claro, pero nosotros por suerte lo tenemos por ley. Y entonces esa atención está garantizada. Nos puede costar al principio un poco porque no se termina de asimilar y porque de alguna forma también una responsabilidad compartida con los profesores, ¿no? Pero bueno, son temas que están claros y bueno, es simplemente cuestión de dialogar y ya está. Y del aspecto psicológico que me dices, que me parece a mí bueno, la base de siempre. Yo he hecho muy en falta el contar, nosotros teníamos una psicóloga de aquí de Novelda y yo sinceramente... Ahora Raquel es mamá y espero contar con ella muchísimo más porque la verdad es que lo necesitamos y de vez en cuando, incluso aun siendo personas que somos 10, 15, 20 años diabéticos, pasamos por distintas etapas, ¿no? Y hay etapas en las que tú no le ves una solución, dices, es que llevo así siempre y esto no avanza, aunque no es así, porque sí que se va avanzando y bastante, pero psicológicamente tú llegas momentos en los que decaes, ¿no? Entonces, el hecho de poder contar con su presencia en una conferencia, en un taller, con un grupo de personas más reducidos, el hecho de que puedas, por parte de un profesional que es distinto a como yo lo puedo explicar o como lo puede explicar cualquier madre o cualquier padre porque va a explicar su experiencia, los profesionales en esto son los que verdaderamente te ayudan y los que a nosotros nos llaman muchas veces, oye, mira que soy de tal pueblo y tengo un problema, ¿vosotros contáis con alguna persona, con un psicólogo o algo? Y bueno, pues de momento pues vamos capeando un poquito el temporal como viene. Y es una demanda que también estamos haciendo a nivel de consellería con el tema de la sanidad. Es necesario, sobre todo los padres inicialmente, luego ya determinará el psicólogo
en qué punto está esa persona que le han determinado que es diabética, o en qué punto está una familia con relación a su hijo para decir, bueno, pues ya no hace falta que vengan más a consulta o no, pero hace falta psicólogos también en los centros de salud o en los hospitales. Sí, señor. Raquel, ¿cómo firmamos este programa? ¿Qué decimos? Bueno, pues creo que está casi todo dicho, ¿no? El tema es vivirlo de la mejor manera posible y buscar todos esos apoyos, y qué maravilla que haya en este tipo de asociaciones, porque así se reúne la gente, se puede compartir y podemos encontrar pues también otro tipo de profesionales que nos puedan echar una mano, ¿no? Sí. Como también sé que también tenéis ahí trabajador social, también tenéis una persona que está haciendo el tema de la nutrición, está dando información. Es que eso es un lujo. Entonces, la asociación yo creo que brinda un poco eso, ¿no? Yo cuando la conocí, lo que pasa es que también hemos sido mamás, es la nutricionista, ¿verdad? Y todos llegamos a un punto en el que coincidimos en esa fase, pero que ves que es un sitio donde tú puedes ir, hay unos profesionales que te pueden atender, que se hacen actividades, que si necesitas ayuda te la van a dar. Entonces, pues qué maravilla, ¿no? Poder disponer de este tipo de asociaciones y de personas tan implicadas como Fernando, que está en todo esto, haciendo esta labor. Bueno, yo la verdad que si estoy implicado en todo esto, tengo que decir que es gracias a una noveldera. ¡Toma! Sí. A mí quien de alguna forma me motivó y me implicó fue Ana Monteagudo, que Qué era grande. la Que cada vez que nutricionista. hablamos de diabetes sale su nombre, porque de verdad lo vive. A mí me emociona mucho Ana porque es una persona que te trata de una forma distinta, te trata algo diferencial, no sé. Tiene algo esa persona que cuando hablas con ella, cuando te asume, o sea, te ve a ti hundido, te ve mal y ella te aporta. La verdad es que es una persona, yo le estoy muy agradecida de que en su día me implicara en esto y bueno, gracias a ella pues estoy donde estoy con el tema este. Inmensa Ana Monteagudo, que está allí, Sí, además en el hospital, realizando una labor extraordinaria y que me lo decís siempre, sí. Y me parece maravilloso subrayarlo. Qué grande. No te emociones, que yo soy muy empática con esto. Yo que cuando hablo de Ana, la verdad es que le estoy muy agradecida. De verdad, muchísimas gracias. Bueno. Qué grande, ¿eh? La gente que sí que de verdad se implica. Y te llega. Raquel, hablamos dentro de 15 días. Tenemos que empezar a hablar de meditación, algo también, por ejemplo, fundamental en la diabetes. Tiempo para meditar y para afrontar y pararlo todo. La semana que viene, que hay muchas ganas y mucha gente pendiente de cómo empecemos a marcar pautas. ¿Bien? Ok, gracias. Está hecho. Gracias, Fernando. Gracias por la visita y hasta pronto. A vosotros. Gracias.